Mi primer contacto con el arte fue la búsqueda de transmitir la experiencia, pues no, sí digamos lo trascendental. Pues es como lo que antes era el revelado de la foto, me imagino, o ni siquiera eso. No. Es como, híjole, como alguien que no sabe a lo mejor apreciar, no sé, si ve una escultura de bronce Sí. y la fábrica de los moldes. Ujú. Como la parte en que no se aprecia la parte técnica de la obra que está justo de atrás, pues. Y hay veces que sencillamente hasta o sea, los la calidad del cincelazo a menudo no llega a ser ni apreciado por muchos. La mitad de lo que hago es esto. Sí. En cuanto a la talla es esto. La otra mitad sí es como si dijera trabajo de campo, ir a recoger la parte del árbol que te necesitas. Y te digo que ahí era un terreno de un conocido que me dijo, mira, tengo estos árboles, pero pues, o sea, son árboles que ya se cayeron, estaban secos y pues estaba literal, o sea, como cuando está el árbol Sí. que se tumba, pues, o sea, con todo y que levanta la raíz. Ajá. Y eso es raro porque pues el ciprés es, pues, para mi punto de vista, de los árboles de raíz profunda. Sí. Y sobre todo que es muy... va para abajo, no es de Sí. los que extiende como los árboles tipo parota, Ujú. higuera y esto que se abre mucho la raíz. Sí. Entonces, pues tuvo medio raro y esto era de la parte, pues más pues del árbol, pues, o sea, de la más profunda, no era nada de rama. Ajá. Casi esto ya es puro corazón. Sí. Pero sí abría un poco, o sea, bifurcaba un poco y dije, pues mira, se presta mucho a sacar una figura de un venado. Ujú. Y sobre todo que yo traía con el brete de un venado que en el rancho de allá de Tamaulipas se metía mucho, que digo, ya el venado ya fue, ya se hizo comida, ya se hizo cecina, Sí. Ya ya, hicieron tamales con ese no, ya venado. alimentó mucho rato a la gente de allá, que me llama mucho la atención. Yo no sabía yo nunca había visto un venado que se raspase las astas. Ah. Y allá como que cuando están en temporada de que ya va a entrar el invierno, como que se las quisieran tumbar. Sí. Y se las tumban, pues. Sí. Pero en el proceso se acaban los árboles o sea, Ajá. está el árbol de mango. Oye, en el caso de esta madera, ¿cómo fue que descubriste el venado? Pues, ¿son dos ramas que salen así o cómo? ¿O le quitaste en medio? No, ¿Qué era fue lo que viste? totalmente, dijeras, el corazón Ajá. estaba un poco más abierto. La verdad ya no alcancé a quitar tanto o sea, le quité más bien mucho de esta parte Ujú. porque tuve que darle con la motosierra para que soltara, porque Sí. estaba bien enterrado. Ah, sí. Entonces Sí. era como que la raíz. Y esto era como el árbol se bifurcaba. Ajá. No había tanto, o sea, no, más bien lo que quise hacer es adaptar la forma a lo que me estaba dando el árbol en ese entonces. Ajá. No pelearme tanto. Es decir, en los primeros casos de escultura, que era un trabajo un poco más abstracta, que todavía trabajaba en las primeras series con lo de los cucurumelos y estaba como con esta idea Sí. de representar en 3 dimensiones, sobre todo me grabé en 3 dimensiones como una cuarta dimensión Ajá. y meter la temporalidad de la forma, o sea, pero la temporalidad como una cuarta forma de Ujú. dimensión. Ujú. Y dije, vamos a jugar con esto, cómo yo interpreto este movimiento en una tercera dimensión, de la misma manera que el cine a lo mejor trabaja con el tiempo Sí.
y uno ve esta continua movimiento plasmado en 2 dimensiones. Sí. Aquí se está jugando, dije, si se puede hacer eso en el cine, dije, a ver, vamos a ver qué puede hacerse que era cuando empecé a trabajar con los listones, con este de acá y este de aquí, que fueron pues los 2 ejercicios, los pocos ejercicios que tenía al respecto. Este de aquí, te digo que, ay, aquí que fue donde se le dio en la madre. Y te digo, y la cosa de que haya sido un venado. en particular ¿Tiene razón me de llamó ser? la atención, Porque te digo, pudo haber sido cualquier animal. pues estaba, dije, trabajando sobre lo que veo. Sí. O sea, me quise bajar temáticamente de 2, como a un lenguaje como que pudiese dialogar yo con tanto, te digo, en pintura como en la figura, Sí. que pudiese trabajar con temas no menos elevados, pero sobre todo más reconocibles. Ajá. En ese aspecto. Sí. Y dije, la forma me permite trabajar eso de una manera, o sea, para mí el venado, dije, es algo que yo puedo recoger de mi experiencia cotidiana. Sí. No me tengo que ir más lejos, como te digo, puedo recoger elementos formales, como te decía, eran las aves, el venado, la tortuga, que te digo, que andaba echando sus chapuzones ahí en la presa. Ajá. Entonces dije, pues me sobran elementos de los cuales ir trabajando, o sea, que son suficientemente ricos. Sí. Para mí, al menos de que soy tan... pues aprecio tanto esos detalles y esa riqueza de flora y fauna para mí. Sí. Y creo que me dan elementos, sobre todo, pues estaba muy o sea, en la idea de esta personalidad que adquiere como formas de animal. Ah, sí. Y dije, así como en el desayuno lo llegamos a platicar, era algo que me interesó, cómo cada animal incluso uno así como se puede sumergir en la identidad del mismo. Ajá. Y empezar a adquirir partes del mismo animal en la identidad propia. Y jugar un poco, si bien no a la idea tradicional, digo, porque es muy dado que se ve mucho aquí en México, que empezar a jugar con lo del nahual. Ah, sí, y sí. esta idea de meterse uno casi como, digo, se ha visto mucho en aspectos como lo del animago, diría Castaneda, ¿verdad? Ajá. Pero dije, aquí más bien quiero tomar de lo que me da mi experiencia directa. No quiero irme a conceptos más lejanos. Dije, Sí. voy a tomar lo que me da mi experiencia directamente. Sí, claro. Y eso, y en elementos que sean reconocibles por el espectador y por cualquiera que logre ver. Para mí la riqueza en la talla de madera es la misma madera como tal. Sí. O sea, para mí la experiencia de tallar la madera, era la experiencia, el olor, o sea, cuando a veces me tocaba platicar en el mismo lugar de donde saqué esta madera con, bueno, otro de estos personajes de aquí de Colima, que en paz descanse, recientemente se nos fue, Mariano Fernández. Ajá. Que él sabía mucho, conocía mucho de madera, le gustaba echar, que en parte también por eso se nos fue. Ahora sí que pero vaya que conocía íntimamente la madera. Sí. Y esto es otro aspecto que a menudo pasa por alto en las figuras. El saber, es decir, que si el granadillo, que si la diferencia entre el ébano y el oscuro que es la diferencia de la sangalica con el ébano, cómo te da
esta plasticidad de madera que a mí me sorprendió mucho, que hubiera todo como toda una historia en cada tipo de trabajo con material que te hablara la misma madera. Sí, Y sí. en este entonces, el mismo escultor humilde debe de ser lo suficientemente humilde en su talla como para dejar hablar la madera por sí sola. Ujú. Y a mí a menudo me pasaba que llegaba yo con una idea de preconceptos o historias prefabricadas de lo que debe de ser la figura, Ajá. de lo que debe de ser la talla, y a menudo me sentaba. Sí. Híjole, descubrir esta cantidad de colores que en el momento tú ves cuando estás tallando madera, que se descubren colores que no habías visto antes. Sí, sí. Entre los nudos, por ejemplo, en esta madera que el cedro blanco o ciprés, tienen los nudos que de la madera como tal, Ajá. saca unos rojos que Sí. dices, ¿de dónde salieron así Sí. brutos? O sea, Texturas, poros, híjole, vetas. colores, Todo empieza a salir cuando le empiezas a rascar. y de repente dices, y esto no, o sea, esta es una madera de nogal. Ajá. Y fue de mis primeras piezas que empecé a trabajar, donde traía un concepto más, pues, ya Abstracto, tenía habías dicho. abstracto, donde era la forma ya como preestablecida de lo que yo quería hacer, Sí. y no dejaba hablar tanto la madera como Sí. tal. Es decir, El nogal es una madera riquísima, Sí. riquísima. Sí. Este es nogal como de los que logras ver en Cuernavaca. Me Ajá. acuerdo, es un tronco que me traje de a Paseo del Alto. Ujú. Está ya pegado cuando estaba allá en Querétaro, que Sí. era de donde traía las maderas. Ajá. Que yo entré, pues muy arrogantemente, ¿por qué no decirlo? Venía de un entorno meramente bidimensional, de lo pictórico, de las dos dimensiones, del pasar de lo que uno se crea en la cabeza a lo que crea en el papel, en la tela, en este primero, pues en este plano, vaya Sí. esta redundancia, Sí, sí. en que pues uno pasa de las ideas o del concepto de lo que uno se figuró a crear una representación bidimensional. Luego empecé tuc, 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 a darle a la madera, Ajá. y de repente era, cabrón, le empezaba a tumbar, y empezó a salir algo así de que el olor, empezaron a salir las formas del nogal, y me cautivó bastante encontrar una belleza que no era tan aparente en un momento inicial, en un momento superficial, vaya. Mi primer contacto con la madera fue, vaya, pues casi como protocolario, Ajá. porque a veces, pues, fue incluso como ceramista. Lo que te llegué a contar era, pues, un proceso de crear el producto para quemarlo. Sí. Y entre todo este rollo de mi lectura, sí, con un aspecto muy minucioso hacia los detalles, pero más hacia el lado de la cerámica. Ajá. O sea, era un instrumento de verdad, era como, necesitaba nogal, necesitaba ciertas maderas duras, pero yo me pasaba por alto el aspecto del árbol, el aspecto de que fueron un ser vivo, si no lo veía casi como un aspecto mineral. Ujú. ¿Y mineral a qué te refiero? ¿Qué es lo que va a quedar de la madera?
una vez que sea combustionada. Ajá. Y suena hasta triste, dices, pues que si era magnesio, que si era calcio, que si era potasio. Entonces, pues yo tenía que mi ceniza de nogal, mi ceniza de... Tú sabes que los ceramistas es de que vemos todo como ceniza, pues en ese sentido Sí. de que una vez que se quemó, ¿qué es lo que queda? Ajá. Entonces, pues yo llegué inicialmente con la madera en ese sentido, que la madera de pino me da una ceniza, o sea, de este aspecto, que la de mango es alta en magnesio, que, Sí. o sea, entonces, pues mi primer contacto fue muy de esta manera, hasta que empecé con con la búsqueda de dar una forma y llegué a esta pieza de nogal, por eso me gusta guardarla en ese sentido, que Sí. la he trabajado y retrabajado en el sentido de que ¿cómo decirlo? Es como cuando tienes un trabajo que sigues y sigues y Ajá. sigues y sigues metiendo y Sí. reconceptualizando. Oye, pero la cerámica es el paso intermedio entre tu trabajo bidimensional en la pintura, ya la cerámica ya Me es permitió, volumen. sí, fue como que un Entonces, paso me acercó. La cerámica le tengo mucho respeto porque me hizo entender ujú, la forma como tal. Yo era de un entorno gráfico, pictórico, de dibujo, cuando nos conocimos inicialmente, ajá, y no fue hasta la cerámica que entendí lo que era la forma como tal, o sea, todavía no me quitaba de la representación ujú, hasta ese momento que tuve contacto sí, con el objeto como ujú, sí, cosa de 3 dimensiones, sí, profundidad, no solamente sí, altura y anchura. ajá. Entonces, Porque además, digo, el papel, la tela, todo es bidimensional, lo tocas así plano. La cerámica, además, ya tiene una temperatura. claro, No el papel no captas la temperatura ¿no? ambiente, por decir algo Y la así. temporalidad, porque estás Ajá. hablando de ¿Sí? el secado de la tierra, o sea, de la tierra, la pérdida de humedad, te Ajá. da en contacto con estos tiempos del barro, de que si está en dureza de barro, dureza de Ajá. cuero, dureza de Sí. piedra, que Ujú. si ya es el bizcocho, que si es el Sí. esmaltado, con los engobes, con el coeficiente de dilatación. Entonces, te empieza, pues, es la verdad una técnica muy rica, o sea, no la continué después del trabajo con la madera, pero fue este trabajo que me llevó a tener un horno de leña en donde, pues en mi taller, Ajá. en tener esto, o sea, en tener que obtener la leña, Sí. tenía cierta obsesión hacia o desprecio de los trabajos maquinales. Sí. Y eso me llevó a trabajar mi primer pieza de madera totalmente desde cortar el tronco con sierra manual, Ajá. nada de motosierra. Sí. En ese entonces todavía estaba un poco más joven, digo, estaba en mis jóvenes 20 y cortaba, y me cansaba, pero cortaba la madera a Ujú. mano y todo esto. Sí. Y quitándole con el hacha la corteza y sobre todo el color. Porque tú sabes que cuando la madera está fresca tiene otro color a cuando ya se oxidó por Sí. estar en contacto. Entonces Ajá. tienen unos colores padrísimos, Sí. padrísimos. Y esta pieza me costó tanto de que al principio no quería tumbarle más madera Ajá. porque sentía que la iba... Híjole, no me sentía... Ay, joder, no capaz, digo, porque capaz de echarla a perder, claro, cualquiera puede. Sí. Decía, no tenía esta sofisticación, capacidad, ¿cómo decirlo?, de hacerlo correctamente. Ajá. Entonces, ¿cómo decirlo? La tallé, le quité su forma, vaya, como si lo llamamos, su forma, la silueta, la forma de su silueta. Sí. O sea, la forma más Ajá. general, como en Ujú. el caso que veía de tu entrevista con el maestro Rendón, de cuando hacía el vaciado de concreto Ajá. antes de tallarlo, Ajá. haz de cuenta que aquí me decía, le hacía la forma Ajá. general Sí. y la dejé descansar un rato hasta que se secó. Sí.
En este caso es como decía Miguel Ángel, cuando se enfrentaba a un bloque de mármol, todo el mundo le decía, oye, ¿cómo le haces para encontrar? Dice, no, la figura ya está adentro. Nada más le empiezo a quitar lo que le sobra. ¿Alguna vez has visto Sí, sí, eso? ese es de la biografía donde Sí, sale. sí, digo, no sé si a ti te haya pasado eso por la cabeza. Así me llegó mi primer contacto con la escultura cuando lo trabajaba desde un aspecto más abstracto, Ajá, porque ahí sí me daba la libertad, me dio como esa luz, un trabajo, me permitió un trabajo más lúdico. ajá, ¿En qué aspecto? En que al no ser figurativo aún, llegaba con el tronco y era como ir desenterrando una forma de algo, irla sacando del tronco, ujú, literal, o sea, ujú, como tal, como así como mencionas de, no me estoy diciendo Miguel Ángel, pero, o sea, en este aspecto como era una experiencia muy, muy grata, sí, muy distinto a lo que te permitía el dibujo o la pintura, porque estás extrayendo de algo y como tal es una escultura extractiva, no aditiva, como cuando estás modelando con plastilina, con barro. Entonces fue una experiencia muy diferente. ujú, Pero también algo que me enseñó la talla de nogal fue que lo rico estaba adentro. ajá, Esa valiosa, híjole, esa exquisitez de la madera se encontraba escondida adentro, en el corazón, no en la parte sí, externa, no en la sí, corteza, no en la... Y entonces que había que armarse de valor y poderla extraer. Y también fue cuando en este aspecto entré híjole, en esta, pues, no dilema, pero cuando empecé a tallar esta pieza y la otra que eran abstractas, los clientes que tengo de pinturas que me llegaban a decir, no, pero me decían, estos viajes tuyos y estas figuras, ¿quién va a saber lo que son? Y cómo, o sea, digo, uno como espectador, pues las ve y dice, pues, o sea, dice, ¿de dónde? O sea, no las reconocían. ujú, Y me entré en este conflicto donde si bien la gente es un poco más permisiva en cuanto a la pintura, cuando no reconoce las figuras representadas, en las formas abstractas, en la escultura, se vuelven más exigentes. sí, Les cuesta más dar por, o sea, pasar por algo más que una decoración, ujú, una forma abstracta en una escultura. sí, claro, Eso tuve una experiencia muy pronta en la talla de madera. Porque si bien cuando estoy tallando figuras de guerreros y de dragones, o en este caso te digo que platicamos de los animales, o sea, pues son formas que la gente reconoce, no entra en conflicto con su concepto de existencia de la realidad, ujú, de los personajes que navegan. Entonces, te dan toda la libertad de tállalo tú como gustes, si tu proceso que es con motosierra, que si es con gubia, que si es que con el serrote, o sea, tu proceso no importa, porque finalmente estás haciendo algo que ellos reconocen. sí, En cuanto al abstracto, requieres casi a pesar de ser una forma totalmente tangible, que pueden apreciar en su proceso técnico, necesitan todavía, casi exigen esta, este reconocimiento ujú, de algo que puedan entender. ujú, Entonces, encontré afortunadamente esta como tranquilidad mental, me apacigué también de alguna manera y logré reconocer una cantidad de elementos que, con los que yo tenía contactos diariamente y a veces, pues,
por sorpresa. Hay Sí. veces que me empecé a como esta reapreciación Ajá. de los personajes de flora y fauna que pues tenía por mi trabajo en el rancho de mango, que tenía aquí en Colima, porque vivimos en un paraíso tropical que a menudo la gente no aprecia. Ujú. Y uno, así como te enseñaba el colibrí, como te enseñaba la iguanita, como te enseñaba, digo, aquel el perico, o sea, pues vivimos rodeados Sí. de muchos, digo, el venado del rancho, la tortuga de la presa y así. Ujú. Entonces, son elementos que forman parte de bagaje cultural. Me pareció este trabajo muy conciliador, utilizar estas maderas nobles, antiguas, que Ujú. a menudo son árboles que pues estaban ahí olvidados, que llevaban más tiempo ahí tirados que yo Sí. viviendo. Sí. Entonces dije, el crear estas formas aludiendo a estos personajes que estamos desapareciendo y que estamos destruyendo con este material que simultáneamente se está acabando. Entonces me parece un uso muy conciliador, muy noble en aludir a estos personajes para crear objetos bellos. Ajá, claro. Objetos bellos no necesariamente, o sea, sí, pero objetos bellos en el aspecto tanto conceptual, porque la naturaleza como tal, o sea, la belleza natural es reconocible por todos, Ujú. pero belleza tanto en el concepto conciliador como en el material que las compone. Sí. Hay artistas que son puristas y les gusta o toman mucho en cuenta si una obra está hecha con herramienta a mano o herramienta eléctrica o de motor. ¿A ti te importa? ¿Le pones atención a Sí, que sea, no sé, te digo, como que más purista el proceso? para mi desventaja creo que caigo en lo purista. No porque a alguien le importe, creo que el único que le importa es el que lo hace. Sí, Porque finalmente, algo que me dijo una vez un cliente, mira, yo como comprador lo que veo es la pieza final. No estoy pensando en cómo la hiciste. exactamente. Entonces digo, Ajá. finalmente el que se pone el pie con eso es uno solo. Sí, sí, sí. Porque yo creo que son más bien el alimento de las propias obsesiones del artista. Ujú. Porque, pues sí, digo, lo más sencillo para muchos sería agarrar una rectificadora y darle todo el trabajo que pudiera con la motosierra y hasta abajo. Pero entro en este conflicto de hacer un proceso mecánico lo más eficiente posible, como si fuera una tarea de manufactura más. Ajá. Y digo, pues, ¿dónde estaría este aspecto de casi la experiencia estética del propio artista? Ujú. Porque para mí la experiencia estética está en la conciencia humana, Sí. de esta condición humana de hacer las cosas no en su aspecto más eficiente, Ajá. sino en el aspecto más consciente del proceso que te permite apreciar estos aspectos como la vida del árbol, como la vida en el entorno de donde se extrajo, Ujú. hacer apreciar estos procesos como decíamos anteriormente, como es el afilado, como es el enderezado del filo, Ajá. cuando con el mismo cuero, Ajá. los aspectos como el secado de la madera. Tú sabes porque no vas a veces, a menos que talles la madera directamente de un día, en una semana, si tú quieres, pues si es una talla lenta, necesitas haberla secado adecuadamente el tronco, no lo vas a dejar nada más así a la intemperie. Sí, Entonces, claro. todo eso cae en una conciencia de aspectos desde el clima, la humedad, el tiempo, el espacio, Ujú. el traslado, las condiciones, o sea, entra en como tal, en una toma de conciencia de todo. Ajá. Creo que ahí está como la magnificencia del hacer las cosas de esta manera. Sí.
Y creo que ahí radica la conciencia humana del artista, Sí. en saber reconocer estas sutilezas, en saberlas saborear Ujú, ujú. y trasladarlas a un objeto estético final. Ahí hay algo que, mira, somos humanos, como seres humanos estamos vivos y tenemos energía. Estamos vivos gracias a la energía vital que tenemos. Este, tú, yo en lo personal, cuando yo trabajo una madera, ya sea grabado o sea una esculturita, yo pienso, le doy importancia a la energía que yo comparto con la madera. No sé si tú alguna vez has pensado en eso, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Compartes tu energía, le estás dando tu energía a ese pedazo que estás trabajando y ese pedazo que se convierte en un venado, en un lobo, en la tortuga, en lo que sea que estás haciendo, adquiere cierta personalidad y adquiere rasgos de uno mismo. No sé si Pues tú... es como una ofrenda, ¿no? Creo ¿Sí? que todo este esfuerzo desinteresado en este aspecto, porque como te comentaba, digo, la escultura no es como que alguien me esté presionando ahorita, Daniel, ya tienes que acabar este venado. No estoy en esta posición, al menos a diferencia de la pintura, que es un aspecto que promociono, que se mercantiliza a lo mejor un poco más. Esto es un interés, no quiero decir genuino, pero sí desinteresado. Voy a caer otra vez repitiendo esa palabra. Para mí, este esfuerzo, que es bastante, porque requiere a veces viajes de más de 20 horas, de estar en carretera, cruzando sierras, exponiéndose a peligros, arrastrando troncos, jalándolos, poniéndolos a secar, estivándolos, Ujú. poniéndolos, digo, uno diario anda todo cortado, raspado, a veces, como te decía, se me va un día nada más afilando las gubias. Sí. Entonces, como quiera, al ser un esfuerzo normalmente que pasa desapercibido, resulta más bien una ofrenda hacia el material, hacia el mismo proceso, es una Ajá. ofrenda. ¿Y ofrenda por qué? Porque como quieran somos seres finitos, o sea, nuestra conciencia como tal, nuestra condición humana es una condición finita, no estamos aquí todo el rato, entonces a lo mejor sería un esfuerzo que carecería o tendría menos significado si fuéramos seres eternos, pero no, al ser conscientes de nuestra, ahora sí como de ser efímeros, Ujú. creo que posee mucho más valor como un esfuerzo, como una ofrenda hacia hacia el mismo respeto que se le está dando al objeto, al, al ser del cual provino el material, a Ujú. los seres que habitaron el ser o sea, el árbol como tal, a las Sí. iguanitas, a las ardillas, a los pajaritos que Ajá. estuvieron anidando ahí. Entonces Claro. se vuelve como toda una valoración, una ofrenda y valoración simultáneamente. Ujú, ujú. De la misma manera que el pajarito al hacer su nido anda recogiendo ramitas de otros, y al hacerlo está reconociendo su entorno, está reconociendo y valorando. Ajá. Creo que nosotros como humanos también somos como estos pajaritos, ¿no? Que andamos recogiendo materiales y haciendo cositas Sí. y haciendo estos objetos que si nos damos la oportunidad los podemos contemplar como bellos. Ajá. Sí. Y pues sí, no Sí. le pondría más a esto. Creo que Ajá. es una ofrenda como tal. Sí. Y ya para ir terminando esta plática, ya nos dijiste cómo. Ahora, este, no sé si tengas un por qué y para qué haces lo que haces. ¿Por qué lo haces y para qué lo haces? Pues mira, hubo dos porqués. Creo que un porqué fue como la razón inicial que destapó esta búsqueda creativa estética. Vendría a ser como primero soy un diabético, soy diabético desde muy niño, desde los 9 años.
Y por lo mismo que soy insulino dependiente, he estado en un contacto muy frecuente a lo largo de mi vida con las hipoglucemias. Las hipoglucemias son este descenso de la glucosa, ya sea por descontrol en cuanto a los alimentos, exceso de actividad física, error en los cálculos del uso de la insulina, pero que al descender los niveles de glucosa en la sangre, ¿qué es lo que hacen? Empiezas a apagar el cuerpo como si fueran, vaya, como si fueran las pastillas de electricidad de una casa, que estás apagando una zona, apagando otra zona, apagando otra zona. ¿Qué es lo que hace el cuerpo cuando carece de esta energía? La glucosa es como la gasolina del cuerpo. Pues empieza a poner su listado de prioridades, qué es lo más importante para él mantener funcionando. Entonces empiezas a apagar esta máquina súper compleja que es el cuerpo, y empiezas a apagar estos elementos que resultan menos vitales. Ajá. Y empiezas a experimentar la vida de otra manera. Tu experiencia de realidad dista mucho de ser la que en un estado lúcido, si quieres decirlo de esa manera, en un estado plenamente consciente tenemos. Para bien o para mal, ha sido una condición que vengo arrastrando pues desde niño y que me voy a llevar a la tumba. Entonces fue un estado con el cual tuve que hacer las paces, porque fue un estado bastante irruptor dentro de mi vida y que cambió muchos aspectos con los cuales concebía la realidad. Entonces, el arte fue una manera, la búsqueda estética fue una manera de, si bien no darme mis porqués, pero encontrar las preguntas que yo tenía enfrente, planteármelas a mí mismo. Y a lo largo de la vida, estas preguntas se han ido cambiando, se han ido respondiendo, sean unas sí, otras no, y otras han dejado de ser a lo mejor incluso relevantes. A lo largo de este proceso, pues fue como inicié con estas formas o estas búsquedas más abstractas que fueron mi inicio como tal de la forma con la madera. Posteriormente, ahora sí como repitiendo, entré en este contacto con lo natural en cuanto a las formas, a los personajes que veía yo en mi entorno. Y sobre todo que me pesó mucho, yo creo que cuando estaba trabajando en este rancho de mango, me pesó mucho el concepto de desmonte. De desmonte, qué palabra tan fea, pero sin embargo se practica mucho en la ganadería, se practica mucho en la agricultura. ¿Sí? Y de repente esta idea de que con la mano en la cintura un ranchero diga, es que hay que desmontar tantas hectáreas porque se va a sembrar esto. Digo, ¿y lo que estaba aquí antes qué? Ajá. Pues va a pasar, o sea, pasa como, es más importante lo que sigue. Y todo por una necesidad ni siquiera tanto del ganadero o del agricultor, a menudo es una necesidad económica porque se está pidiendo naranja, porque se abrió una fábrica de jugo, se está pidiendo mango porque se están pidiendo para X o Y producto. Entonces de repente dices, se está pidiendo más maíz, se está pidiendo más frijol. Entonces dices, qué falta de conciencia a veces hacia lo que existe ahí. Y el estar directamente en este contacto me hizo apreciar mucho más, valorarlo mucho más, desde los árboles a los animales. Entonces, como tal, te decía, me pareció un aspecto muy conciliador, te repito de nuevo y las veces que sean necesarias, tanto porque era una manera de dar figuras que fuesen reconocibles por el espectador, pero que permitiesen valorar en esta dicotomía tanto del valor noble del material como de la nobleza del personaje aludido. Uh-huh. Entonces creo que ahí está este segundo porqué, que ya nada tiene que ver con la hipoglucemia, sino que a mí me permitió al menos generar esta paz interior de
utilizar un material tan noble, dar todo esta ofrenda de vida, de esfuerzo que estoy dando en el proceso de crear objetos estéticos, objetos con significado, y al mismo tiempo aludir a esta realidad que si no tiene una voz, que si no tiene un soporte, muy posiblemente vaya a pasar al olvido. Claro. Y la verdad es una manera al menos de darle esta segunda oportunidad, si no para mí, para ellos, para el objeto, para el material, para al menos que cuando alguien está observando una escultura y se pregunta para el pedazo de árbol que murió. Sí, pues cuando se esté preguntando, oye, ¿y de qué está hecho este venado? Pues no es un venado, fue un árbol. ¿Qué árbol fue? ¿Dónde vivía? ¿Qué animales vivían ahí? Ya esa oportunidad de dar esa pregunta, pues ya como tal para mí es pues un éxito, ¿verdad? Como tal. Entonces creo que ahí está mi porqué. No sé si eso responde.